Hoy tenemos la última de 5 enseñanzas hablando acerca de el camino, el sendero, los tiempos de la presencia de Dios. De pronto algunos de ustedes han estado en las 4 anteriores charlas y me parece muy chévere, muy especial que usted haya estado durante estos domingos anteriores. Pero hoy quiero culminarlo con algo que para mí fue tremendo, fue espectacular, fue maravilloso. Y es el hecho de que la presencia de Dios en nuestra vida tiene un matiz muy diferente cuando nosotros asumimos el reto de la presencia de Dios. Muchos de nosotros no sabemos lo que significa disfrutar de la presencia de Dios. Muchos de nosotros no entendemos lo que significa valorar la presencia de Dios. Si bien es cierto, la palabra del Señor identifica la presencia de Dios como un pequeño artefacto llamado el Arca de la Alianza. Este pequeño artefacto era una cajita de madera recubierta de oro, y ahí el Señor había decidido colocar la presencia suya para compartirla con el pueblo. Y esta fue para el pueblo del Señor el artefacto o el regalo más importante que Dios pudo darle al hombre. Era catalogado como la presencia de Dios en la tierra. Era Dios mismo, escúcheme bien, compartiendo un espacio con el hombre. Y el hombre tenía que aprender a valorarlo y a respetarlo. Escúcheme bien. Anteriormente, en las enseñanzas que estuvimos, hablamos de los primeros tiempos. Los primeros 4 tiempos fue con los filisteos en Bet-Semes, Kiriat Jearim y Obed-Edom. Usted dirá, pero ¿y qué es todo esto? Filisteo fue el pueblo, la nación que capturó el arca de Dios, se lo llevó a su territorio, y como no la valoraban y no la respetaban, ese pueblo tuvo 7 meses de ¿cómo se llama? Maldición. 7 meses de maldición. La presencia de Dios, pero no se valora y tampoco se respeta. Eran personas que no tenían contacto con la presencia de Dios, no les interesaba. La presencia de Dios estaba ahí y para ellos era lo mismo que nada. Para mí la vida sigue igual, esto no me importa, Dios no me importa. Para ellos la presencia de Dios se convirtió en 7 meses de maldición. Esto me habla a mí como pastor, como una persona lectora de la palabra, que las personas de afuera, la gente que no entiende lo que nosotros entendemos referente a la palabra, no valora lo que significa tener semejante regalo tan importante a su alrededor. Dice la palabra que ellos destaparon el arca, miraron por dentro, se ganaron una maldición y vino juicio sobre ellos, y sobre ellos vino una peste de unos tumores y aparte de eso unas ratas, una maldición. Pero luego de eso los filisteos, queriéndose deshacer de la presencia de Dios, lo llevaron a Bet-Semes. Bet-Semes era un lugar donde habitaba una parte, una facción del pueblo judío, y cuando el pueblo judío vio la presencia de Dios se gozó, se alegró y recibieron el arca, hicieron sacrificios, pero dice la palabra, miraron dentro. Esto significa que para el pueblo de Dios que valora la presencia de Dios pero no la respeta, también la presencia de Dios se convierte en un juicio. Dice la palabra del Señor que ese día, cuando ellos destaparon el arca y miraron dentro, dice la palabra que murieron 50,070 personas. Eso significa Dios se enojó porque ellos que conocían la norma, que conocían la forma en que Dios quería que respetaran la presencia, no lo hicieron. Y los que miraron dentro, esa tribu pagó las consecuencias. Duró 24 horas en esa ciudad, Bet-Semes. Al otro día ellos llevaron el arca y se la entregaron en Kiriat Jearim a un hombre que valoró, escúcheme bien, respetó la presencia de Dios, pero que no la valoró. Y ese personaje duró 20 años con el arca en su casa, pero durante 20 años duraron lamentándose y sufriendo, porque aunque tenían la presencia de Dios, no sabían lo que tenían en sus manos.
Eso me hace pensar en personas que saben lo que es la presencia de Dios, entienden lo que es la presencia de Dios, pero no saben lo que significa tener la presencia de Dios en sus manos. 20 años fueron 20 años de lamentos. Pero el domingo pasado hablamos de alguien bien especial, llamado Obed-Edom Geteo. Y Obed-Edom Geteo, dice la palabra, que después de 20 años de estar en la casa de Abinadab, en manos de Eleazar, el sacerdote que fue nombrado, dice la Biblia que estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom Geteo, y en 3 meses sucedió algo tremendo. Dice la palabra que la presencia de Dios bendijo a Obed-Edom, bendijo su casa y bendijo todo lo que tenía. 3 meses y una persona diferente recibió la bendición de Dios. Eso significa que para la persona que sepa lo que significa la presencia de Dios, estar en su casa es un privilegio. ¿Quién era Obed-Edom Geteo? Se los dije el domingo pasado. Un portero. Era una persona que tenía un compromiso con lo que hacía dentro del pueblo. Era portero en el pueblo. Era de los que cuidaban las puertas del pueblo. Y el Señor, él era, parte de ser portero, era levita, conocía lo que era la presencia de Dios. Le habían enseñado a valorarla y a respetarla, y la tuvo en su casa. Y para él fue tanto el gozo que en 3 meses logró la bendición que en 20 años, 7 meses y un día el resto de los pueblos y naciones no tuvieron. 3 meses. 3 meses para aquella persona que ama, valora y respeta la presencia de Dios. Amén. Pero aquí hay un cambio. Quiero que vaya conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Miren lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 12. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa de ¿qué? Del arca de Dios. Eso significa de la presencia de Dios. Dice: entonces David fue y llevó el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Cuando el arca empieza a funcionar, todos quieren la bendición. Cuando tú ves a una persona que recibe una bendición de Dios, tú anhelas tener también esa bendición. Muchas veces hemos visto los testimonios. Ustedes escucharon testimonios que hemos escuchado semana por semana, y muchos de ustedes han dicho: yo quiero ese milagro en mi vida. ¿No es así? Yo quiero esa manifestación de Dios en mi vida. Quiero el milagro, quiero lo que Dios hace en los demás. 3 meses y fue suficiente para que la casa de Obed-Edom Geteo fuera bendecida. Pero quiero hablarle a usted acerca de otra persona. Ya no le voy a hablar de los filisteos, ya no le voy a hablar de los habitantes de Bet-Semes, ya no le voy a hablar de la familia de Kiriat Jearim ni de Obed-Edom. Le voy a hablar de un hombre con un llamamiento diferente, y es David. Diga conmigo: David. Hemos escuchado la historia de David muchas veces. Hemos escuchado todo lo que Dios hizo en la vida de David, cómo lo llamó siendo un joven de 16 años, cómo el Señor lo puso a luchar por el pueblo. Pero era que él tenía algo especial. Y quiero decirle lo siguiente: hay una marca, hay un epíteto, un sello que Dios ha colocado en todos ustedes, pero que muchos de ustedes no lo entienden y no lo han aprendido a desarrollar. El Señor dice en su palabra que todos nosotros somos reyes y... ¿se saben el versículo? Reyes y... Bien. Hay una diferencia entre ser rey y sacerdote a ser rey o sacerdote. Cuando hablamos de rey y sacerdote, es que los dos títulos tienen que jugar por igual. Cuando hablamos de rey o sacerdote, el Señor nos da ese contexto, nos daría 2 opciones. No es el caso en la palabra. Muchos de nosotros queremos ser reyes, y entramos en la palabra y entramos en el proceso de que yo quiero ser bendecido, yo quiero tener mucha riqueza para darle a los pobres y cuánto montón de cosas más.
Otros quieren vivir la vida sacerdotal de una forma muy piadosa, de orar, de buscar de Dios, y eso es maravilloso. Pero el Señor a nosotros nos ha llamado de las dos maneras, rey y... Significa que debe existir un equilibrio entre los dos pensamientos, rey y sacerdote. David era rey. David fue llamado para dirigir a un pueblo. David fue llamado para liderar una nación. David fue llamado para que él pudiera colocar al pueblo en el estatus alto en el que Dios quería colocarlo. Y David fue escogido. Pero antes de él había otro rey llamado Saúl. Y Saúl también fue elegido como rey, pero no entendió el sacerdocio. David fue escogido como rey, pero él entendió el sacerdocio. Mire lo que dice la palabra en el verso 13 de ese mismo capítulo. Verso 13 del capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Dice: cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero. ¿Quién sacrificó? David. David era el rey, pero él hizo un sacrificio. Segundo, versículo 14: y David danzando con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Danzaba con todas sus fuerzas, tenía interés en honrar a Dios con su vida y lo hacía con todo su corazón. Danzaba con todas sus fuerzas, y aparte de eso tenía un vestido de lino, que es un pequeño peto pequeño llamado slit. Yo les dije el domingo pasado, y él se lo colocó porque es muy cómodo, y aparte de eso era un simbolismo de humildad. Él era rey, pero tenía humildad. Él era rey, pero eso no le impedía danzar con júbilo. Él era rey, pero no le impedía eso sacrificar. Podemos ser reyes, podemos ser bendecidos, podemos ser hombres y mujeres con la bendición de Dios, pero necesitamos ser sacerdotes también. La bendición no viene a la vida solo por ser rey. El dinero no es ser bendecido. La palabra del Señor nos enseña que la riqueza, escúcheme bien, el Señor bendice, y la riqueza no debe traer tristeza. ¿Cómo es que dice la Biblia? El Señor, la bendición del Señor es la que enriquece, pero no te trae tristezas, porque trae un equilibrio. Eres rey y eres sacerdote. Significa que Dios va a bendecirte, pero tienes que aprender a ser el hombre y la mujer espiritual que debe ser. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? David nos enseñó esto. Pero hay otras cosas que también David nos quiere enseñar, y quiero que camine por favor conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y 2. Mire esto. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Escúcheme bien. Rey construye su casa, levanta el lugar para él y para su familia, pero en el lugar que Dios le ha dado hay un lugar para Dios. Amén. Dios me ha bendecido, pero debe haber un lugar para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hace muchos años en la iglesia hicimos un proyecto que se llamó Cuarto de Guerra. Cuarto de Guerra fue una película que se hizo en los Estados Unidos hace algunos años atrás, y nosotros implementamos en la iglesia el orar poniendo en un lugar específico nuestras peticiones. Yo recuerdo a mis hijos, estaban pequeños, y en su cuarto ellos tenían las paredes llenas de las peticiones que colocábamos en los cuartos, y en nuestro cuarto también había nuestro cuarto de guerra, y los jóvenes y los hermanos de la iglesia también lo hicieron. En Estados Unidos, los hermanos que participaron de este movimiento de Cuarto de Guerra, pues allí donde guardan la ropa, ¿cómo se llaman? Los closets son tremendamente grandes, son iguales de grandes a la sala de nuestra casa. Pero los hermanos que tienen en Colombia un cuarto de guerra me decían a mí: pastor, yo no tengo un lugar, pero debajo de la escalera puse una silla y una lámpara. Ah, bueno, y ahí me reúno a orar, ese es mi lugar con Dios.
Algunos no tenían debajo de la escalera, pero tenían una silla en la sala donde se levantaban temprano y oraban. Ese era su lugar de oración. Muchos de nosotros olvidamos el sacerdocio. Dios nos bendice y olvidamos a Dios. Dice la palabra del Señor, y Él construyó su casa, y cuando construyó su casa pensó también en un lugar para Dios. Muchas personas, como cristiano y como pastor, he visto a lo largo de los años que hay personas a las que Dios bendice y se olvidan de Dios. Empiezan a generar recursos, bendición económica, y olvidan lo que Dios quiere, que es un lugar también para Él. Ahora el Señor nos ha dado un lugar para Él, y tenemos que amar ese lugar donde nos encontramos con Dios, llamado su iglesia. Amén. Es lo que David intenta enseñarnos a través de su vida. Versículo 2 de ese mismo capítulo dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Me encanta este versículo y me lleva a un pensamiento muy coloquial colombiano: zapatero a sus zapatos. Sí, lo ha escuchado, ¿verdad? Zapatero a sus zapatos, cada quien en lo suyo. David, cuando construyó su casa y construyó el lugar donde iba a llevar el arca, él sabía que la persona indicada para hacerlo era un levita, no él. Y lo dice más adelante, me impacta lo que dice más adelante, porque David quería tener en su casa un lugar para Dios. Los hombres de Dios que reciben bendiciones de Dios siempre tienen un lugar para Dios en sus vidas. Si vamos a ver el libro de Génesis desde el capítulo 8 hasta el capítulo 22, vamos a encontrar a dos personajes bien llamativos. Uno de ellos es Abraham y el otro de ellos es Noé. Cuando Noé salió del arca, dice la palabra, lo primero que hizo fue levantar un altar para Dios y sacrificar. Un hombre de sacrificio y de altares. Pero también dice después de eso que cuando Abraham nació, cuando Abraham se gestó, dice la palabra del Señor en el capítulo 12, 13 y 22, dice la palabra que Abraham, donde quiera que llegaba, levantaba un altar para Dios. Se cambiaba de barrio, primero que todo, mi altar. Se cambiaba de tierra, iba de un lugar para otro, y donde Dios lo colocaba, siempre sabían que Abraham llegaba porque él levantaba un altar para Dios. Ese corazón de Abraham, ese corazón de Noé, ese corazón de los hombres de Dios que Dios levantó y bendijo en la antigüedad, lo tenía David. David era un hombre de altar, era un hombre de sacrificio, era un hombre de entrega, era un hombre que sabía cómo se ama la presencia de Dios. Y él nos enseña a través de esa experiencia a reconocer, escúcheme bien, nos enseña a reconocer que nosotros necesitamos de un apoyo espiritual, sacerdotal. David reconoce el sacerdocio en quien Dios ha llamado, y segundo, nunca suplanta la autoridad. Me llama la atención esto porque David no fue el primer rey de Israel. Saúl fue rey de Israel antes que David. Y cuando Saúl era rey, Saúl cometió dos errores que le costaron el reino. Primero, dice la palabra del Señor que Saúl, escúcheme bien, un día el profeta, el sacerdote le dijo: tienes que hacer esto, ve y empieza la guerra contra ese pueblo enemigo, acaba con todo, destruye a todo, no dejes a nadie vivo, porque ese es el mandamiento de Dios. Es más, destruye las vacas, los bueyes y todo destruye, no dejes a nadie con vida. Ese era el mandamiento. Y Saúl se fue, y dice la palabra que él perdonó al rey y perdonó al ganado. Cuando llegó el profeta, lo primero que le dijo es: ¿qué hiciste, Saúl? ¿Qué es este balido de ovejas que oigo? Y él dijo: no, Señor,
Simplemente guardé lo mejor de las vacas para que tú lo sacrifiques a tu Dios. Pero ese no era el mandamiento. Esa no era la norma, esa no era la palabra que teníamos que seguir de Dios. Dios te dio una palabra y tú la incumpliste. Y Saúl dijo: por favor, antes hice mejor de lo que Dios dijo. Porque siempre somos así. No, Señor, antes agradezca. No voy al culto, pero me quedo en la casa viendo la transmisión. Antes agradezca. Señor, no voy a llevar la ofrenda a la iglesia, la voy a repartir a los demás, a los pobres. Antes agradezca. No voy a llevar el diezmo, voy a comprar Biblias. Antes agradezca. Porque esa es la mentalidad de una persona que es rey, pero no es sacerdote. El Señor no quiere que tú hagas sacrificios que Él no te ha mandado. El Señor quiere que obedezcas lo que Dios dice. Y la palabra ya está escrita. Y el mandamiento ya está dado. Y la norma ya está específica. Simplemente sigamos lo que el Señor dice. El Señor le dijo a Saúl a través del profeta ese día: ¿sabes una cosa? Tú no te sujetaste, no acabaste como Dios dice en la palabra que debías hacer. Ahora tu reino va a ser destruido. Y él se enojó. Porque aparte de todo desobedece a Dios, pasa por encima de la autoridad y cree que tiene la razón. Y los malos son los demás. Digan amén o ay, pero digan algo. ¿No le ha pasado eso? ¿O no conoce a alguien que hace eso? Sí, claro. Todos conocemos a un rey sin sacerdocio. Amén. Pero mire lo segundo que le pasó a Saúl. Dice la palabra que el sacerdote, una vez más, sacerdocio al lado del rey, le dice el sacerdote al rey: yo me voy a ir por 6 días al centro. Voy a ir allá a una ciudad. Cuando yo vuelva dentro de 6 días, yo voy a sacrificar, yo voy a hacer un altar, voy a sacrificar un cordero, un becerro. Tú no hagas nada, espérame. Solamente quédate quieto. No te muevas. Y dice la palabra del Señor que Saúl dijo: sí, Señor, vaya y vuelva y yo lo espero. Cuando él se fue, dice la palabra que pasaron los 6 días. 6 días. Pero en esos 6 días la palabra del Señor dice que Saúl pasaba revista a sus ejércitos y la gente empezó a irse del batallón, ¿cómo se llama? A evadirse. Se empezó a evadir, salían corriendo temerosos, estaban asustados, entonces se iban. Y el rey le dio miedo, el rey sintió temor: se me está evadiendo el pueblo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces se le hizo fácil levantar un altar, coger un becerro, sacrificarlo en el altar. Y en ese momento que él estaba haciendo, llegó Samuel, llegó el profeta. Y el profeta le dijo: muchacho, ¿qué has hecho? Y él le dijo: pero Señor, es que tú te demorabas, es que no llegabas y el pueblo se iba, se estaba yendo, me estaban dejando solo. Y él dijo: si tú hubieras obedecido a la palabra del Señor, tu reino habría sido firme. Pero ahora ya el Señor ha escogido a uno mejor que ti para ponerlo por rey. Y adivina quién escogió Dios: a David. Porque Saúl fue un rey sin sacerdocio, pero David fue un rey con sacerdocio. Amén. Y Dios escoge a David por encima de Saúl. Y lo pone porque David, dice la palabra, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Tenía un corazón sacerdotal. Él tenía la capacidad de que si fallaba se arrepentía. No buscaba excusas. No buscaba a quién echarle la culpa. Él aceptaba responsabilidades y pedía perdón, y Dios lo perdonaba y le daba la oportunidad. Porque eso dice la palabra acerca de David. Pero dice la palabra acerca de David que David era obediente. Dice la palabra en este mismo capítulo. Mire, en este mismo capítulo dice la palabra más adelante. Aleluya. Versículo 12. En el versículo 12 dice: y les dijo:
vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según sus ordenanzas. Y lo está diciendo el rey, el que daba las órdenes. Y lo estaba diciendo el rey, el que tenía toda la autoridad. Y está diciendo: yo soy rey, pero me sujeto al Rey de reyes y Señor de señores. Lo está diciendo el rey que tenía la corona, pero que ponía su corona delante del Rey de reyes. Y está diciendo: no lo voy a hacer como yo quiero, vamos a hacerlo como a Dios le gusta. Amén. Porque una cosa es vivir la vida como tú quieres, y otra cosa es vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Hay una diferencia radical. Porque lo que para ti es bueno puede ser que para Dios no sea tan bueno. Amén. Porque a lo que a ti te parece normal puede ser que a Dios le parezca no tan normal y le parezca diferente. Es más, puede parecerle pecado. Entonces, por eso el evangelio y la vida cristiana no es como a ti se te da la voluntad o la gana. Es como Dios dice que debemos vivirla. Y David estaba dispuesto a vivirlo de esa manera. David dijo: no lo vamos a hacer como yo lo hice la primera vez y nos equivocamos. Vamos a hacerlo como Dios dice en su palabra que lo hagamos. Esa es la diferencia entre un rey sin sacerdocio y un rey y sacerdote. Mire esto, me encanta algo. En ese mismo capítulo, en el verso 14, David hizo algo que me llama mucho la atención. Dice en el verso 16. Dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos y a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Ahora le voy a decir algo bien especial, algo que de pronto usted no lo ha reparado en la Biblia, no lo ha escudriñado, no lo ha pensado siquiera. ¿Sabe usted que hay hombres que han influenciado el corazón de Dios? Han influido en el corazón de Dios. Hombres, humanos comunes y corrientes, que han tenido impacto tan fuerte en el corazón de Dios, que Dios genera de ese impacto una norma de vida para el pueblo. Le voy a hablar de dos personas muy importantes. Primero, Abraham. Antes de Abraham, escúcheme bien, existía el concepto de ofrendas como tal, pero no el de diezmos. Dice la palabra del Señor que la gente llevaba ofrendas. Era natural en el pueblo llevarle ofrendas a Dios. Y llevaban lo mejor del ganado, lo mejor del cultivo. Eso pasó recuerdan los hijos de Adán y Eva, de Caín y Abel. Dice la palabra que Abel llevó lo mejor del ganado y Caín llevó lo mejor de la tierra. A los hombres desde el Génesis les enseñaron a honrar a Dios, a honrarlo con su ofrenda. Pero cuando nació Abraham tuvo una idea mejor. Él decidió darle al Señor los diezmos de todo, dice la palabra. Y dice la palabra que él, cuando rescató a su sobrino Lot, realmente Lot no era el sobrino, era el cuñado. Cuando rescató a su familiar, a su cuñado Lot, cuando lo rescató, dice que venía de la guerra y le dio a Melquisedec el diezmo de todo lo ganado. Y esa actitud de Abraham quedó registrada en la Biblia como algo que a Dios le agradó. Entonces Isaac lo hizo también, y luego Jacob hijo lo hizo también, y toda la descendencia de Abraham hasta la fecha lo siguen haciendo. Entonces en la Biblia usted va al libro de Levíticos y hay una ley que dice: indefectiblemente diezmarás, porque un hombre lo hizo y a Dios le agradó. Usted dirá: pero es que Dios no manda. Dios no mandó, el hombre le nació a hacerlo y a Dios le agradó. Amén.
¿Sí me va entendiendo? Para que usted no busque la excusa, porque siempre hay una excusa para no hacerlo. Y Dios lo puso como una ley. Entonces Dios se animó y puso varios diezmos y ofrendas y primicias. El hombre puede, el hombre quiere. Vamos a bendecirlo más y vamos a decirle cómo es para ser bendecidos. Un hombre influyó en Dios. Pero escúcheme bien, hubo otro hombre que influyó en Dios y fue David, a través de su hijo Salomón. David quiso construir un templo. El Señor no habitaba en templos, no tenía casa. No había un lugar para congregarse, simplemente había una cabaña donde metían el arca, la gente se congregaba alrededor. Pero David tuvo en su corazón un deseo de construirle una casa para Dios, precisamente por el arca. Y tuvo en el deseo, y Dios le dijo: David, tú no me vas a construir, tú eres demasiado pecador para construir un arca, pero tu hijo sí lo va a hacer. Entonces David, dice la palabra, que separó recursos de él para dárselos a su hijo, y su hijo levantó una casa. Y el Señor dice en la Biblia: yo no necesito una casa donde habitar, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Él habita en toda la tierra. Pero cuando hicieron la casa, el Señor hizo un pacto con el hombre y le dijo: aquí voy a estar cuando me necesites. Y tenemos una casa. Entonces pasaron los años después del primer templo, hace más de 5,700 años, y aquí estamos en una casa para Dios. Y Dios ha prometido estar aquí, gracias a un hombre que quiso levantar una casa para Dios. Tercero, David. En la antigüedad todo era sacrificio y sangre, sacrificio de ovejas, sacrificio de carnero, sacrificio de becerro, sacrificio de no sé qué, de palomas. Todo era sacrificio, sangre continuamente. Pero un día dijo David: oiga, no, todo sangre. Vamos a cambiar algo aquí en el culto. Entonces el hombre dijo: vamos a meterle alabanza. Y entonces dice David: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos y cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos que resonasen y alzasen voz con alegría. Hubo un hombre que dijo: no nos vamos a quedar solamente diezmando, no nos vamos a quedar solamente en el templo, vamos a meterle swing a la iglesia. ¿Cuántos se gozan las alabanzas en la iglesia? Eso no es gracias a Juan José, eso es gracias a David. Porque aquí deberíamos estar sacrificando a Juan José. Pero no, cambiaron la sangre por la alabanza. Y hoy todos cantamos y todos alabamos y todos gritamos con júbilo y levantamos voces de júbilo, gracias a que un hombre dijo: yo quiero que cambie el ritual. Y el ritual cambió. Un hombre influenció a Dios. Un hombre cambió el pensamiento de Dios para bien del hombre, y a Dios le gustó. Pero mire este hombre, me encanta de David, que él tuvo ese corazón. Pero quiero enfocarme en otro hombre, en un hombrecito que está en la Biblia, que me encanta como adorador. Aparte de que usted se acuerda que David danzaba, dice la palabra, y dice la Biblia que se puso un efod de lino. Y dice la Biblia que danzó con tanto gozo que la esposa llamada Mical la menospreció. ¿Se acuerdan? Me encantan las palabras de David cuando le dice a Mical: Mical, si tú no recuerdas, yo te quiero recordar la historia. Saúl fue desechado y Dios me puso a mí. Y por encima de tu papá y por encima tuyo, yo soy el rey ahora. Y yo, rey, adoro al Señor con todas mis fuerzas. Amén. Pero mire este hombre que yo quiero que le demos un poquito más de beligerancia. Obed-Edom. Quiero que vaya por favor conmigo para que vea quién era Obed-Edom y lo que hacía. Después de que ya el arca no estaba en la casa de Obed-Edom, después de que el arca ya estaba en el pueblo de David, en la ciudad de David, Obed-Edom no se separó del arca, no se separó de la presencia de Dios. Aunque no estaba ya, la bendición de Dios estaba en el corazón de Obed. ¿Sabe una cosa? Quiero decirle algo. El verdadero sacerdote no es el que se ejerce en un lugar de altar.
es el que tú ejerces allí con tu corazón. Tú eres sacerdote, asúmelo. Mira lo que dice de Obed-Edom. Dice, versículo 17. Aquí tengo una lista de nombres para que cuando tengan hijos le pongan nombres a sus hijos. Dice así: y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, de los hijos de Merari, de los hermanos de Itán, los hijos de Cusaías, con ellos a sus hermanos en el segundo orden, Zacarías, Jaziel, Semiramot. ¿Qué nombrezazo? ¿No lo han pensado? Semiramot, oye, Semiramot, ven, piénselo. Jehiel, Eliab, Benaías, Maasías, Matatías. ¡Ey, Matatías! Pero mire este, Elifelehu. ¡Wow! ¡Qué nombrezazo! Yo lo pensaría. Hay hermanos que le ponen nombres raros a sus hijos. Aquí hay bien raros, bien diferentes. Elifelehu, Micnias y Obed-Edom. Jehiel, los porteros. ¿Cuál era el trabajo de Obed-Edom afuera? Portero. ¿Y cuál era el trabajo de Obed-Edom adentro? Portero. Lo pusieron como portero al portero. ¿No le parece maravilloso? Esto significa que si tú allá en el mundo tú tienes un trabajo, un diseñador, aquí también puedes ejercerlo. Ah, pero que haces tortas, aquí también. Que tocas instrumentos, aquí también. Que manejas redes sociales, aquí también. Amén. Eso no es excusas que yo trabajo, pastor, y llego cansado, porque esa es la excusa. Yo trabajo afuera y aquí no puedo hacer nada. Rey sin sacerdocio. El que hace afuera, pero aquí no, porque tiene pereza, porque está cansado, rey sin sacerdocio. Pero mire esto, Obed-Edom, versículo 19 dice: y así Emán, Asaf, Itán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliad, Maasías, Benaía, con salterios sobre Alamot, Matatías, Elifelet, Micnias, Obed-Edom. Tocaba el salterio. Portero y músico. Ay, me encanta. Sin excusas. Ah, pastor, es que yo soy portero, no puedo ser músico. Ah, pastor, lo que pasa es que yo soy panadero, no puedo ir aquí a la iglesia a ser servidor, a ser voluntario. No, pastor, porque allá trabajo. ¿Qué? Músico, portero. Amén. Pero mire más. ¿Dónde vamos? Jehiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Eso se llama liderazgo. Y él tocaba el salterio y el arpa, y era afinado. ¿Sabe qué significa una persona afinada? Una persona que ensaya. Una persona que aprende y sigue aprendiendo y mejora. Porque es para Dios. Digan amén. Porque a veces para Dios es lo peor. Yo recuerdo en mi niñez, siendo un niño de 10 años, que pasaban siempre la hermana más desafinada al altar a cantar. Y la hermana pasaba al altar bien desafinada y decía, se paraba y decía: por favor, no le presten atención a mi voz. Lo hago para Dios, sí, amén. Pero me chirrian los oídos. Pero prepárese. Puede que sea desafinado. Hermano, escúcheme, el altar para el que quiera cantar está abierto, pero prepárese. Mejore. Pastor, yo no sé cantar, pues aprenda. Pastor, yo no sé cantar, pero puedo danzar, pues hágale. Pastor, tengo 2 pies izquierdos, pues se lo curvamos para la derecha. Pero inténtelo.
tiene tantos talentos afuera, porque cuando estábamos afuera sí bailábamos para el mundo, pero aquí no mueven un pie. Ay, ay, ay. Allá afuera en el mundo los invitaban a ustedes a una farra y llegaban temprano, y aquí llegan tarde. ¿O no? Para la fiesta sí se visten desde las 4 de la tarde para llegar a las 10 de la noche. Pero para el Señor, pastor, domingo, que yo trabajo de lunes a viernes y el sábado hago mercado y el domingo estoy cansado de hacer mercado y trabajar el resto de la semana. Por favor, iglesia, mire, ya se me acabó el tiempo, ya me están aquí avisando en rojo. Pero es que esta palabra tengo que decírsela. Obed-Edom no puso excusas. Donde quiera que lo pusieron, le sirvió al Señor con todo su corazón. Rey y sacerdote. David era rey, sacerdote, pero Obed-Edom era sacerdote, rey, porque sabía cómo amar al Señor y sabía ser bendecido por Dios. ¿Cuántos entienden esta palabra? Colóquense en pie, por favor, vamos a orar. Si esta palabra fue una bendición para tu vida y es una realidad, yo quiero que hoy hagas votos en tu corazón de ser rey y sacerdote. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Todos la vamos a tener, porque la promesa de la bendición es para todos. No tenga miedo de decirle: Señor, bendíceme. Pero que cuando Dios te bendiga no se te olvide el sacerdocio, no se te olvide la casa, no se te olvide la bendición de Dios, a dónde perteneces. He conocido a muchas personas que Dios los bendice y se van de la iglesia. Eso no es lo que Dios quiere. Ser rey, pero también sacerdote. Ama a Dios con todo tu corazón. Pero si eres sacerdote sin pretensiones, no significa que no te comportes como rey, dándole el primer lugar a Dios, como Obed-Edom. Puedes ubicarte en cualquiera de las dos, y hoy le vas a decir al Señor que te dé la oportunidad de ser como David o como Obed, pero siempre dándole el primer lugar a Dios. Ahí donde tú estás, cierras tus ojos, dile al Señor: Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque esta palabra ha sido muy buena para nosotros. Gracias porque me has hablado, porque he entendido el valor de tu presencia. He entendido el valor de lo que significa, Señor, tenerte con nosotros. He entendido el valor de lo que significa, Señor, amarte, valorarte y respetarte. He entendido ser rey y ser sacerdote. Nada me puede ser una excusa para servirte. Nada puede ser una excusa para honrarte, para darte el primer lugar. Nada puede ser una excusa para entregarme por entero a ti y amarte. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, porque has dejado esta palabra clara para cada uno de nosotros como reyes y sacerdotes. Y yo te ruego, Señor, que esta alabanza y esta adoración que nosotros venimos a ofrecer cada vez que venimos a la iglesia sea una alabanza y una adoración que nazca del corazón de un rey agradecido, de un sacerdote comprometido, de un rey y sacerdote. Hoy, Señor, yo te entrego mi vida, tómala. Quiero honrarte, quiero bendecir tu casa, quiero tener un lugar para ti y para mí, donde podamos crecer juntos, donde pueda servirte, donde pueda entregarte mi corazón sin reservas, sin límites. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres el dueño de mi vida. Tú eres el que me has dado todas las bendiciones que tengo. Tú eres el que has obrado todos los milagros que he vivido. Tú eres el que has hecho una obra sobrenatural y no me cansaré de adorarte, no me cansaré de darte el primer lugar.
porque soy rey y sacerdote. Te amo y te honro. Te doy lo que soy. No te niego nada, Señor. Lo único que me rescato, que me libró, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino. Nunca se cerrará. Tengo libertad. Tienes toda la libertad de adorar al Señor en esta mañana, en esta tarde. Hoy es el día del Señor, el día que has escogido para estar con tu Padre, con tu Señor. Levanta tu voz y dile al Señor lo que estamos cantando aquí, díselo de corazón. Dile: Señor, no hay excusa. Tuyo es el tiempo, tú me diste la vida. Tuya es mi adoración, tú me has dado mi corazón para adorarte, mi cuerpo para demostrarlo, mi vida para entregártela. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y todo aquel que lo crea, levante sus manos y adoremos juntos. Lo único que quiero es